Verano. Cielos azules, campos verdes y un calor dorado. Eso me dicen. Vivo en el norte de Inglaterra, nunca he experimentado realmente el verano. Pero para los medievales era un tiempo de celebración para todas las clases. Quizás la mejor época del año para reuniones sociales. Pero aún se tenía que trabajar en los campos. Y el verano también era un tiempo de olas de calor, sequías, incendios forestales, plagas y fiebre. Bienvenido a la locura medieval. Días perezosos, brumosos y locos de verano. El calendario de la iglesia y el agrícola dominaban la vida de los medievales comunes, y en el verano era una cuestión de trabajar duro y jugar duro. Era la época de cosechas, comenzando en junio, cuando los campesinos segaban los prados para obtener heno y forraje para el ganado. Jean de Brie, el buen pastor, autor francés del siglo XIII, escribió un tratado sobre la cría de ovejas. Recomendó que desde junio, los pastores deberían levantarse al amanecer, cuando el día era más fresco, y llevar el ganado a pastar. Debía haber suficiente sombra para los animales, y si era posible, deberían ser trasladados a áreas más altas y frías, para que no se sobrecalentaran. En agosto, de Brie advirtió que las ovejas debían estabularse o podrían comerse todo el trigo. Con todo el arduo trabajo en la granja, ¿qué mejor que una fiesta de verano con abundante cerveza y comida? En la Edad Media, Pentecostés marcaba el inicio del verano. La festividad todavía se celebra hoy en Gran Bretaña y se conoce como Whitsun o Whitsunday. El verano medieval estaba lleno de días importantes como el Día de Mayo, la fiesta de la Santísima Trinidad y Corpus Christi el segundo domingo después de Pentecostés, cuando siempre había una procesión pública para celebrar el pan y el vino de la comunión. En julio estaba la fiesta de Santa Ana, la Madre de la Virgen, y una celebración de la visitación de la Virgen a su prima Elizabeth. En agosto se celebraban el Día de Lamas y la Transfiguración de Jesús. Las personas debían asistir a la iglesia el 1 de agosto, día de la fiesta de San Pedro Advíncula, para ofrecer su dinero de Pedro, también llamado centavos o dinero de humo. Este era un impuesto que debía ser entregado a la iglesia. Se debía pagar 1 centavo de cada casa. Estas fiestas religiosas servían como gran excusa para divertirse al aire libre con el buen clima. Las famosas obras de misterio de York, Chester y Wakefield siempre se celebraban en la fiesta del Corpus Christi y se realizaban en toda Inglaterra. También había ferias con trovadores, música y posiblemente 1 o 2 hogueras como un guiño al pasado celta. Podría haber baile y villancicos de verano, ya que esto se hacía tanto en verano como en Navidad. Y la mayoría de las canciones eran bastante atrevidas en vez de religiosas. Los juegos, torneos y deportes también eran populares durante el verano medieval. Beber y apostar siempre fueron populares entre los campesinos en cualquier época del año, lo que provocó que el clérigo Robert de Brun se quejara de que, cito, bailes, cartas, juegos de verano. De muchos de estos vienen muchas vergüenzas. En 1303, todo ese trabajo y diversión en el calor del verano llevó a algunas personas al cuerpo de agua más cercano para refrescarse con un baño. El hermosamente ilustrado libro de las horas del duque de Bury, el hermano del rey Carlos V de Francia, contiene una página iluminada para cada mes del año. La página de agosto muestra a campesinos con sombreros trabajando duro en los campos, mientras un hombre desnudo está sentado en la orilla del río y se seca al sol mientras sus compañeros nadan en el agua. No muchos medievales sabían nadar. Y esto se destacó en una ordenanza de la ciudad de París del siglo XIV, que decía, cito, «Porque en estos días calurosos muchas personas han tenido el placer y el deseo de ir a bañarse en el mismo río. Se han desarrollado muchos grandes inconvenientes, porque muchas de estas personas se han ahogado en el río, lo cual es algo muy lamentable. Para corregir la insensatez de jóvenes y otros que se bañan en el río, prohibimos bañarse desnudo en el mismo, de lo contrario, serán encarcelados». Espero que alguien haya advertido a los nadadores olímpicos sobre esto. Las chicas del verano. Sin ninguna protección, la gente común del norte de Europa se encontraría sufriendo los problemas de las quemaduras solares, tal como lo hacen hoy en día. Los manuscritos médicos contenían recetas para problemas como los encontrados en la compilación anglosajona del siglo X, el libro de sanguijuelas de Bold. Recomendaban hervir ramitas tiernas de hiedra en mantequilla y untarlo en la piel.
El estándar de belleza dominante de la época era tener una piel clara, ya que se veía como un signo de riqueza, estatus y posición financiera de una mujer. La piel bronceada se asociaba con los campesinos que trabajaban todo el día en el exterior. Los médicos medievales recomendaban que las mujeres protegieran su piel con sombreros de ala ancha y parasoles, o evitaran salir al sol por completo. La trótula, un texto médico del siglo XII, sugiere usar sebo de ciervo hervido para tratar la aspereza facial provocada por el sol. El tratado también discute los beneficios de un ungüento muy útil, que es bueno para las quemaduras de sol tanto para el tratamiento como para la prevención. El ungüento se aplicaba por la noche y se dejaba durante el día para proteger a las damas de las quemaduras de sol, similar a una versión temprana de los protectores solares actuales. El ungüento consistía en raíz de lirio, plomo blanco, mastic, incienso, alcanfor, grasa animal y agua de rosas. El ungüento era usado por las mujeres de Salerno, Italia, para levantar y colorear hermosamente la piel. Ahora somos conscientes del envenenamiento por plomo y solo podemos imaginar los horribles síntomas que muchas de estas pobres mujeres sufrieron al ingerir plomo en sus cuerpos. Síntomas como dolor de cabeza, estreñimiento, infertilidad y, en casos extremos, convulsiones, coma e incluso la muerte. La brisa veraniega no me sienta bien. Para los médicos, julio y agosto eran los meses más peligrosos del año para los humanos. Creían que el aire del verano estaba corrompido e infectado, llevando el miasma que supuestamente traía enfermedades mortales. La medicina medieval se basaba en la teoría de los 4 humores de Hipócrates: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estas 4 sustancias se organizaban en torno a los 4 elementos, los atributos de frío, calor, humedad y sequedad, y las estaciones del año. El problema en verano era la bilis amarilla, ya que según Bartholomew Anglicus, el sol estaba en su punto más alto y brillaba directamente en la parte superior de la cabeza de una persona. Esto causaba un exceso de bilis amarilla y el humor seco caliente asociado con ser de mal genio y fácilmente enfadado. En verano, añadió Bartholomew, el cuerpo se calentaría y luego la transpiración lo haría secar y debilitarse. Esto podría causar que las personas se vean afectadas por plagas, fiebres y otras enfermedades calientes y secas. El primer brote confirmado de la misteriosa enfermedad del sudor fue en 1485. Es posible que hubo un brote ya en junio, pero los registros de síntomas no son suficientes para confirmarlo. Según la crónica de Croyland, Thomas Stanley, el primer conde de Derby, dio la enfermedad del sudor como la razón por la que no se unió al ejército de Ricardo III en la batalla de Bosworth. No se sabe si esto es cierto, ya que se especula que el ejército de Enrique Tudor trajo la enfermedad desde Francia con sus mercenarios franceses. Para el verano de 1485, la enfermedad llegó a Inglaterra, y cuando golpeó al inicio del reinado de Enrique VII, provocó ira, paranoia extrema y superstición. La epidemia golpeó justo al final de la Guerra de las Rosas, que vio la muerte del rey yorkista Ricardo y la coronación de Enrique Tudor. La gente quería algo o alguien a quien culpar por la nueva enfermedad, y algunos creían que Dios había enviado la enfermedad para castigar a los seguidores de Enrique. Verano cruel. Un médico llamado Thomas Forrester registró su experiencia con la enfermedad del sudor y escribió sobre cómo los enfermos se quedaban sin aliento repentinamente en sus últimas horas, cuando vapores repugnantes se habían acumulado alrededor del corazón y los pulmones. A mediados del siglo XVI, el médico John Caius de Shrewsbury observó que la enfermedad iniciaba con un repentino temor, intensos escalofríos, mareos y dolor de cabeza. Aparecían dolores en cuello, hombros y extremidades, seguidos de fatiga crónica. Entre 1 y 3 horas después, comenzaba la sudoración con delirio, palpitaciones, dolor cardíaco y sed extrema. Al final, Caius creía que si el paciente cedía al impulso irresistible de dormir, la muerte sería inevitable. No había inmunidad, y algunas personas podrían contraer la enfermedad varias veces antes de morir. La mayoría se recuperaba o moría en un día, y la enfermedad ocurría en verano y principios de otoño. La epidemia azotó Londres el 28 de agosto, 1485, y para finales de octubre la enfermedad del sudor había matado a miles de personas, incluyendo a 3 sheriffs, 6 concejales y 2 alcaldes. La causa sigue siendo desconocida, aunque se ha culpado a las aguas residuales, la mala sanidad y el agua contaminada.
Se han propuesto enfermedades como la fiebre recurrente propagada por garrapatas y piojos, y el hantavirus, transmitido por murciélagos y roedores, como posibles causas de los brotes. La fiebre recurrente solo ocurre en verano, con síntomas de erupción y costra en el lugar de la picadura de garrapata. El hantavirus es estacional, y a diferencia de la mayoría de las enfermedades que afectan primero a niños y ancianos, generalmente afecta a adultos de mediana edad, algo que tiene en común con la enfermedad del sudor de la Edad Media. Como el verano. En 1077, el manuscrito de Worcester notó que, cito, «Fue el verano seco, y la vida silvestre llegó a muchos condados y quemó muchos pueblos, y también muchos pueblos se quemaron». Al igual que hoy, los incendios forestales debían hacerse con vigas de madera, a menudo con techos de paja, y debían hacerse con vigas de madera, a menudo con techos de paja, y tenían juncos o pajas en el suelo, lo que los convertía en un verdadero riesgo de incendio. La crónica de John Worcester también informó que el fuego en el aire, comúnmente llamado fuego salvaje, quemó a muchos en 1048. Para empeorar las cosas, las casas estaban muy cerca en 1048. Además, las casas estaban muy juntas en las angostas y serpenteantes calles de las urbes medievales. Las tiendas también solían estar hechas de materiales inflamables, y luego estaban los establos y los puentes de madera. Los parisinos debían tener una olla junto a su puerta en caso de incendio durante los meses calurosos. La mayoría ha oído del gran incendio de Londres de 1666, pero hubo otro incendio devastador en la ciudad mucho antes. En 1212, John Stowe, en su resumen de las crónicas inglesas, afirmó que se perdieron cerca de 3.000 vidas. El incendio inició a inicios de julio, al sur del río Támesis. Destruyó una iglesia y Borough High Street antes de llegar al puente de Londres. Los fuertes vientos esparcieron brasas ardientes por el puente, extendiendo velozmente el incendio al otro lado del río. Muchas personas quedaron atrapadas en el puente de Londres entre las dos paredes de llamas, mientras las tiendas y casas de madera en el puente se incendiaban. Aquellos que no murieron en el incendio saltaron al río y se ahogaron. Solo el puente, que estaba hecho de piedra, sobrevivió. Los veranos medievales eran muy parecidos a los nuestros. La gente buscaba refrescarse nadando, resguardándose bajo la sombra y usando bloqueador solar. El trabajo aún continuaba, pero los medievales podían disfrutar de más actividades al aire libre con el clima más agradable. Para ellos, el verano era particularmente peligroso por las enfermedades e incendios forestales, una amenaza que también conocemos bien debido a la emergencia climática. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas estos videos. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que tengas una excelente semana. ¡Saludos!